con el exasambleísta alterno Fernando Valda. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, a su orden. Gracias por permitirnos conversar con usted y precisamente ya hay varios temas que la gente debe estarse cuestionando. El día de ayer se conoció que se ha solicitado por parte de la defensa técnica, es decir, el abogado Caupolicán Ochoa, el desistimiento, el archivo de la recusación que en su momento se planteara con la jueza Daniela Camacho, quien conoce desde el inicio de la causa que se está tramitando, se está procesando al exmandatario Rafael Correa Delgado por supuesto secuestro contra su persona. ¿Qué lectura usted como parte procesal nos puede brindar respecto de este movimiento? Porque hay que recordar que Rafael Correa y su defensa habían solicitado la recusación de la jueza por decir que ella no es ni imparcial y por lo contrario está generando un clima que puede perjudicar su defensa y finalmente una condena que es lo que busca evitar el exmandatario. Así es. Recordemos que hay algo que la ciudadanía tiene que tener claro y es que no todos conocen de un evento que sucedió hace algunos días. El abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, solicitó en la Corte Nacional de Justicia en la recepción un pase para supuestamente ir al departamento de archivo a sacar copias del expediente. Pero el señor, una vez que obtuvo el pase, se escabulló por los pasillos de la Corte y subió hasta el 8º piso e irrumpió en el despacho de la jueza Daniela Camacho, a la que le pidió tener una conversación en secreto, en privado. La jueza, como es obvio, se rehusó a este tipo de cosas y ante la insistencia de Caupolicán Ochoa ordenó se lo retire del edificio de la Corte con la policía, con la fuerza pública. Al parecer, esta acción legal de la jueza, porque ya no puede hablar en secreto con las partes, causó molestia en Caupolicán Ochoa y Rafael Correa y decidieron recusarla para ponerla en entredicho, para tratar de deslegitimar su proceder y su autoridad. Y ocurrió lo que hoy ha ocurrido, porque para ir a una audiencia de recusación se necesita contar con el sustento necesario para demostrar sus aseveraciones. Al no existir y al saber que esto iba a ser una audiencia más fallida para ellos y no iba a darse paso a esa recusación que tenía como objetivo sacar a la jueza de este proceso y reemplazarla por otro, pues entonces Caupolicán Ochoa y Rafael Correa decidieron desistir de la recusación, desistir de este show que evidentemente al principio fue generado por una animadversión, por un hecho, una actitud visceral, impulsiva de Correa y su abogado. Pero lo que yo sí creo que ellos lograron fue lograr dilatar el proceso, buscar una prórroga para tratar de evitar que haya una sentencia más temprano que tarde, y con esta sentencia nosotros podamos reforzar, con un proceso donde ya existan sentencias, podamos reforzar, o la Fiscalía y la Corte puedan reforzar el pedido a Interpol para la extradición del expresidente Correa, porque no es lo mismo estar requerido debido a una medida de prisión preventiva a estar requerido dentro de un proceso donde a las personas que actuaron con él bajo su mando, pues ya exista una sentencia probatoria y condenatoria. Eso es lo que yo creo que ha sucedido, ha tratado de ir extendiendo sus plazos, prolongando su agonía judicial y además, pues como han dicho muchos, tratando de desmerecer la imagen y los actos de la jueza. Pero nosotros le podemos garantizar, nosotros que somos parte procesal al país, que se ha actuado con el debido proceso, que a Rafael Correa se le ha dado toda la oportunidad para que ejerza una defensa técnica, para que tenga derecho a la legítima defensa, y que no ha habido tal vez en la historia un proceso judicial tan mediático como este, tan expuesto ante los ojos de la ciudadanía y de los medios de comunicación,
y todo se está ventilando de manera transparente y con el acceso a los expedientes, con el acceso a los elementos probatorios y de convicción por parte de la ciudadanía y de la opinión pública y de los medios de comunicación. Sobre este tema, nos gustaría precisamente ver si podemos conocer más del momento procesal en la Interpol. Se supo de que este organismo internacional ya había recibido la documentación que la estaría analizando para ver si compete o no la solicitud para la emisión del llamado o difusión roja. ¿Usted sabe en qué punto se encuentra dentro de la Interpol este momento procesal? Sí, así es. La Corte Nacional de Justicia remitió ya desde su pedido a la Interpol las fichas técnicas del registro civil con respecto a los datos y a los rasgos fisionómicos y huellas dactilares del expresidente Rafael Correa, para que sean analizados, para que sean comparados con otras fotografías, para que en que ya fije la operación para su captura, pues no vaya a haber algún error y se aprenda a la persona correcta. La Interpol es potestativo de ellos decidir cuánto tiempo se puede tomar en el análisis de la documentación, tanto en los elementos jurídicos como en los elementos técnicos, fotografías, huellas, etcétera. A veces las respuestas de la Interpol son muy rápidas, a veces demoran un poco más, pero yo por lo menos creo y estoy seguro que antes de que termine el año la Interpol habrá emitido ya la boleta de aprehensión en contra de Rafael Correa, así como ya la emitió en contra de otro de sus coautores en este delito, de Pablo Romero Quesada, quien era el director general de inteligencia, a quien Correa le ordenó comandar la operación de mi secuestro. Recordemos que Pablo Romero ya fue detenido en España y se encuentra en este momento con una medida de prisión sustitutiva, mientras él también ejerce su derecho a la defensa ya en España y trata de evitar su extradición, la cual pues yo les puedo asegurar que es totalmente inevitable, porque el delito del que se los acusa y el delito que ellos cometieron es un delito de crimen de Estado, es un delito de lesa humanidad que se considera además por sus hechos un delito transnacional susceptible de aprehensión a través de Interpol y de extradición. El siguiente paso contemplado en nuestra ley, en este caso en la ley penal, es la audiencia preparatoria de juicio, en la cual se dará a conocer y se evaluará todo el proceso investigativo y las pruebas recabadas que efectivamente deban tener de alguna manera cierta convicción, quitar la posibilidad de la duda a la jueza de que efectivamente se dio un secuestro en su contra. Usted como parte procesal y desde luego conocedor de las pruebas que están dentro del expediente, que hoy al haberse ya cerrado incluso la instrucción fiscal es público, nos podrá decir si estas son suficientes para presumir que finalmente habrá un juicio penal donde será procesado Rafael Correa Delgado, el expresidente del país. Sí, miren, nosotros en el juicio vamos a procurar que tanto la Fiscalía como mis abogados sean extremadamente explícitos en la demostración de los elementos de convicción y probatorio, pero la ciudadanía también tiene que conocerlos. Yo voy a enumerarles algunos en este momento que demuestran totalmente que Rafael Correa es responsable de mi secuestro. Primero, en Colombia, los autores materiales que ya fueron aprehendidos, que fueron sentenciados y que cumplieron una condena, señalaron como autor, como quien los contrató a Luis Raúl Chicaiza Fuentes, a Diana Jessica Falcón Querido, y que siempre estuvieron acompañados de Jorge Armando Espinosa Méndez. Estos tres son agentes de inteligencia de la Policía del Ecuador que trabajaban bajo el mando de Pablo Romero Quesada, el director de la CNI. Y existen videos de ellos
en el Hotel Capital, en el Hotel Sheraton, reunidos con la banda de secuestradores, con los autores materiales financiados. Están los vehículos que rentaron para ejecutar el secuestro, fueron rentados por Raúl Chicaiza en una empresa de renta autos Bogotá, y existen los videos, como les dije, que son irrefutables. Luego, cuando Rafael Correa rinde su versión en Ecuador, él dice que no conocía ningún hecho relacionado de alguna situación que se haya dado en mi contra por parte de elementos ecuatorianos en Colombia. Dijo también que él nunca ordenó disponer dinero para ejecutar nada en mi contra en Colombia. Recordemos que después de eso los medios ecuatorianos lo titularon como amnésico. Pocos días después, Romy Vallejo, su asesor de seguridad, que luego fuera director de la SENAI, desmintió a Correa, lo contradijo. Dijo efectivamente que él había ido a Colombia a ejecutar acciones de seguimiento a mi persona, para conocer mis actividades y para reportar mi ubicación. El fiscal le preguntó, ¿quién le ordenó? Y él dijo, me ordenó el presidente de la República, Rafael Correa. ¿En dónde le ordenó? En el despacho presidencial, respondió. Y luego le dijo, ¿y de qué manera le dio estas órdenes? Y dijo, me las dio de manera verbal. ¿Y con qué dinero usted contó para ir a realizar esa operación? Y dijo, con dineros que me dieron ordenados por el presidente de la Secretaría de la Presidencia de la República. Y cuando regresé, le di el reporte directamente al presidente de la República. Es decir, Correa mintió en su declaración. ¿Por qué mintió? Luego, como se vio descubierto, dio un mensaje desde su Facebook el siguiente sábado y dijo, ya sí, yo lo mandé a seguir a Balda. Pero no fue para secuestrarlo, dijo. Es porque Balda era un prófugo de la justicia y yo quería traerlo. Discúlpenme, el presidente no puede ordenarle de boca a un asesor, váyase a Colombia y tráigame a mi opositor. Además, le recuerdo al país que a mí no se me perseguía por ningún delito común, ni por haberle robado dinero del Estado, ni por secuestrar a nadie, ni por mandar a torturar estudiantes de un colegio, ni por secuestrar. A mí, las únicas causas que han existido en mi contra, y en ese momento, eran 2 demandas que el gobierno, que el mismo Correa me había puesto, por dar 2 entrevistas en televisión en donde denuncié actos de corrupción. Es decir, Correa estaba actuando por interés propio, no por interés nacional, no por interés del Estado ecuatoriano ni de la justicia. Entonces, aquí hay otros elementos. Dentro de esto existen los viáticos que le otorga a Romy Vallejo la misma secretaria Rafael Correa por orden del presidente Correa. Y está pues el relato de Romy Vallejo que confiesa que sí, él fue a Colombia. En otra escala de mando está en la Policía Nacional los cheques de la cuenta de gastos reservados de la Policía General, de la Policía Nacional, girados a nombre del secuestrador Raúl Chicaiza, dinero que se utilizó también para mi secuestro. Y en otra escala de mando está un informe de la Contraloría General del Estado que hace referencia a los gastos secretos de la SENAI, en donde un rubro está señalado como operación secuestro, $43,000 más, ¿no? Aparte de eso, Raúl Chicaiza entrega no menos de 90 horas de grabación a la Fiscalía como parte de su cooperación eficaz, y en esas 90 horas de grabación, allí habla con Pablo Romero Quesada, el secretario de Inteligencia, que en el orgánico funcional del Estado solo puede recibir órdenes del presidente de la República. Y le dice claramente a Chicaiza, el presidente ordena, el presidente dispone, el presidente ha dicho. Es decir, dentro del contexto de las conversaciones siempre lo pone Pablo Romero a Rafael Correa como el autor intelectual de los hechos que se han dado. Además de esto, el presidente de la República, Lenín Moreno, ordenó la desclasificación de todo lo que existe en la SENAI sobre mi secuestro. Y allí sale a la luz un informe que se llama Operación Guayacán, que fue la orden táctica, ¿sí?, firmada por Pablo Romero para incursionar en Colombia y empezarme a hacer seguimiento desde la reunión que yo tuve con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Salón Guayacán del Hotel Las Lomas en la ciudad de Medellín. Está firmado por puño y letra de Pablo Romero y firma también el director de contrainteligencia, el coronel Iván Jarrín Trujillo,
hermano de Wilson Jardín Trujillo, uno de los que estuvo con Chicaiza allí en esa reunión también como espía infiltrado. Es decir, con todos estos elementos probatorios y de convicción está plenamente demostrada la autoría intelectual de Rafael Correa en este hecho y de todos los que operaron bajo su mando, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todos estos estamentos y sobre todos estos altos funcionarios de Estado, el único que daba las órdenes era también Rafael Correa. Pero el mismo Chicaiza ha dicho que Rafael Correa le ordenó ir a secuestrarme a Colombia y ha dicho que le ofreció además todo el apoyo institucional, económico y político a Chicaiza. Si todo esto no es suficiente para la justicia, para la ciudadanía, pues yo no sé qué más se espera. Yo creo que con esto pues ha quedado demostrado ya la autoría de los participantes. Sin embargo, y por eso estoy seguro de que este proceso va a dictar una sentencia ejemplar y justa que quedará como un precedente y que ayudará a que estos bandidos, a que estos criminales paguen con cárcel sus delitos, que nunca más puedan volverle a hacer daño a otro ciudadano ecuatoriano, tanto dentro como fuera del país. Fernando, sin embargo, sí. Quisiéramos consultarle las diferentes personas que han seguido esta entrevista y desde luego también quienes están apoyando al exmandatario y presumen que es inocente de lo que se le acusa, dicen que el seguimiento que se llevó a cabo y que está documentado de su persona en Colombia tiene razón y origen de una intención por parte de usted de atentar contra la seguridad del Estado. Tal es así que se le ha vinculado con la compra y tenencia de artefactos de espionaje. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, es la tesis de Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa durante 10 años tuvo hipnotizada a gente que no discierne las cosas y que está convencida de que su palabra es una Biblia y solo repiten como loritos lo que Correa dice. La verdad, en este caso, es que yo camino libre por la calle, yo no tengo ningún proceso legal en mi contra y jamás se ha demostrado en mí un delito. Pero Rafael Correa en este momento es un prófugo de la justicia, sobre el cual pesa la carga de la prueba que es un peligroso criminal, un peligroso antisocial para la ciudadanía, para la sociedad ecuatoriana y tal vez para los ciudadanos belgas también en este momento. Esta versión que Correa trata de decir ahora que yo soy un delincuente es lo mismo que hizo contra la familia del general Gabela, de querer denigrar a la víctima, de querer humillar a sus víctimas. Es la única estrategia que le queda ante no poder demostrar de manera técnica su inocencia. Raúl Chicaiza, cuando viaja a Colombia, recordemos que primero en el año 2010 Correa pidió a Interpol se me detenga, y allí Interpol sí le contestó rápido a Correa y le dijo: no voy a detener a Fernando Valda, no lo vamos a detener porque hemos hecho un análisis jurídico del caso. Y ha quedado demostrado que el caso es predominantemente político, el señor Valda no es un criminal, y le niegan mi boleta. Correa se desespera, organiza luego un intento de deportación, que es el que manda a Romy Vallejo, que él mismo ya lo ha confesado, y les falla la deportación porque se dan cuenta de que yo sí tenía mis documentos en regla en Colombia. Luego, cuando falla la deportación, Raúl Chicaiza intentó, porque yo había publicado en mi blog de WordPress, que ustedes lo pueden encontrar allí, un artículo que se llama La Guerra de los Troles, en donde denuncio cómo Rafael Correa, a través de Fernando Alvarado, su secretario de Comunicación, comandaba una legión de troles, de cuentas falsas en Twitter, en Facebook, que muchos son de los que opinan también en las redes sociales, como estas opiniones, tal vez, otros pueden ser reales, y a través de las redes tratan de denigrar a los opositores de Correa y apuntalar
una supuesta buena imagen en el expresidente Correa. Cuando yo denuncio esta filtración de los correos del Troll Center, de sus pantallazos, de sus diálogos, de sus chats, entonces Chicaiza viene y me dice: Fernando, te admiro porque tú has tratando de infiltrar, ¿no? Te admiro porque tú has publicado esta denuncia del Troll Center, etcétera. Pero eso es un hackeo. Tú has de tener gente que venda esos equipos. Ayúdame a comprar uno de ellos. Como yo no soy tonto, como conozco los alcances de Rafael Correa, entonces yo enseguida sospeché de Chicaiza y me di cuenta que él lo que trataba de hacer era tratar de vincularme a alguna actividad punible que les permita demostrar que yo estoy cometiendo algún acto ilegal para luego con eso extraditarme al Ecuador, y les quedaba facilito. Yo descubro eso, le seguimos el juego a Chicaiza para ver hasta dónde podía llegar, pero nunca me imaginé que él, cuando se dio cuenta, y Correa se dio cuenta, que no podían vincularme con una actividad ilegal porque yo no la estaba cometiendo, entonces venía el plan B de ellos y se ejecutó el secuestro. A tal punto que en la misma audiencia, para la persona que está opinando lo que usted me dice, que repiten como loritos lo que dice Correa, le respondo de manera técnica: infórmese mejor. En la audiencia, cuando la defensa de Correa quiso aducir esta mentira, esta falsedad, el fiscal le preguntó a Raúl Chicaiza: bueno, señor Chicaiza, y después de todo esto, ¿el señor Valda alguna vez le mostró a usted algún equipo ilegal de inteligencia para hackear, para interceptar, o le mostró o le vendió algún tipo de este equipo, un equipo de este tipo? Y le dijo: no, señor fiscal, nunca jamás, ni me mostró ni me vendió. Ok, por favor siga con el relato. Y esa es la verdad. En la realidad, yo no tengo una causa en mi contra, ni en Colombia, ni aquí en Ecuador, por este tema, porque eso es falso. Eso es falso. Y aquí lo que trata Correa es simplemente tratar de denigrar a sus víctimas, de hacernos parecer como criminales. Recordemos que en algún momento, cuando asesinaron vilmente a Fausto Valdivieso, Rafael Correa, en un acto de miserable, dijo: ah, no, es que este señor andaba en cosas raras, en cosas oscuras. ¿Por qué tenía que denigrar a un hombre muerto? ¿Por qué tenía que intentar denigrar a una persona que acababa, un hombre tan querido como Fausto Valdivieso, y que acababa de ser asesinado? Lo que ocurrió ahora la semana pasada en la Asamblea Nacional, qué vergüenza para el país. Un exmandatario exponiendo ante el legislativo, ante el Congreso, burlándose de las víctimas, burlándose del dolor ajeno, burlándose de sus fiscalizadores. Eso es Rafael Correa. Ya no nos sorprende, pero para desgracia de él, para lamento de los ciegos que todavía tiene como seguidores, la justicia es técnica, y vamos a tratar de que siga siendo técnica hasta el último día de este proceso. Muchísimas gracias, Fernando, por permitirnos conversar con usted en esta mañana e indagar un poco cómo está desarrollándose el proceso que ya está a días de que llegue a una audiencia preparatoria de juicio. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un gran abrazo. Estuvimos conversando a través de la hora clave con el exasambleísta alterno Fernando Valda sobre el caso que se ha vuelto, como él mismo lo ha dicho, ampliamente